¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, a las de La Pantera. Gracias, por supuesto, a Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. El privilegio de estar con el maestro Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, columnista de primer nivel. Usted lo reconoce, conoce su columna que está y la podemos leer en infinidad de medios, tiene sus medios propios también en televisión, bueno, multipremiado, multireconocido, Premio Nacional de Periodismo en varias ocasiones y afortunadamente nos honra con ser parte fundamental del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Un privilegio, maestro Paco Rodríguez, @Paco Rodríguez. Al contrario, Celeste, de verdad es un gran gusto estar contigo, con tu auditorio. Índice flamígero. Y con el índice flamígero apuntando, pero también proponiendo. Exactamente. Amigos, estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, el Templo de la Libertad, en este auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Mirafia Italia Pello. Le agradezco enormemente a mis compañeros en cabina, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara, también a Osiris, y aquí, como siempre, la solidaridad de Jonathan Álvarez es fundamental. Gracias, Jonathan, siempre. Gracias, Axel Martínez, gracias. Y por supuesto también a Santiago Ortiz, a todos ustedes, por supuesto, siempre nuestro cariño. Maestro Francisco Rodríguez, tan querido y tan admirado. Gracias, Celeste. Imagínense, amigos, lo fundamental del peso del análisis y la experiencia de Paco Rodríguez. Y en estos momentos en que necesitamos darnos cuenta qué sucede, cuando hay un paradigma increíble, estamos viendo cosas que nunca se habían visto en nuestro país, en nuestra historia reciente, al menos no lo conocíamos. ¿Qué pasa con esta consulta? ¿Qué pasa con el resultado? ¿Qué pasa con las decisiones tomadas? ¿Y qué pasa con las reacciones, las hiperreacciones que estamos viendo? ¿A qué se deberá? ¿Cómo poner el acento a cada una de ellas? ¿Cómo reconocer que sí y que no como ciudadanos? Aprender a darnos cuenta, porque también mucho de esto es el que estamos ejerciendo nuestro derecho. Ese es también algo que sucedió, darnos cuenta que ya hay un buen número de mexicanos que participan, que se asumen como ciudadanos. Gracias, Paco, querido, y bienvenido siempre. Gracias a ti por la oportunidad, Celeste. Bueno, yo creo que en primer lugar, quienes han sobrereaccionado, bien dices, a la consulta popular, pues parecen ignorar que la verdadera consulta fue el 1 de julio. Exacto. Tuvimos un candidato a la presidencia que durante toda su campaña dijo, repitió, volvió a decir que el aeropuerto de Texcoco no iba. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto explicado en diferentes medios. Más que un servicio, más que una obra pública, se trataba de un negocio. Exacto. De un gran negocio que iban a realizar políticos, empresarios, aliados, amafiados, como lo hemos visto en los últimos 3, 4 sexenios. La consulta se dio el 1 de julio y fuimos 30 millones de mexicanos quienes dijimos no al aeropuerto. Lo del fin de semana pasado fue un sondeo. Fue un sondeo que simplemente sirvió para ratificar lo que ya habíamos expresado en las urnas el 1 de julio. No al aeropuerto de Texcoco. Esa es una propuesta de López Obrador y por ella votamos, efectivamente. Es a ratificar. Y sobre todo, más allá de todo, queridos amigos, a que vayamos asumiéndonos como partícipes. Claro. Yo creo que eso fue también un mensaje, más allá de todo es el mensaje y es obligarnos a participar en decisiones tan importantes. Imagínate, Paco, que nos hubieran consultado sobre la reforma energética. Bueno, que nos hubieran consultado como desde la época de Vicente Fox, que se hacía con los excedentes petroleros, que tal parece que invitaron a David Copperfield porque desaparecieron, en vez de que nos consultaran, de que se viera, aunque obviamente somos ciudadanos, no se trata que nos consulten todo, pero sí en cuestiones fundamentales para la patria. Si las democracias avanzadas basan su actuación en la consulta a los ciudadanos. Eso sucede en las democracias ciudadanas, en las democracias avanzadas. Los ciudadanos participan en la toma de decisiones.
Y una muy importante, que es la de definir si hay o no nuevos impuestos, que en México está reservada exclusivamente para el Estado. A los mexicanos no nos pueden consultar si aumentan o no aumentan el precio de los combustibles. Exacto. Y eso lo deberían consultar porque son ingresos que está pidiendo la Federación. Exactamente. Ahora, en cuanto a la reacción, a mí se me hace que es efectivamente, como decía, sobre reacción. Pero más que nada me parece que es una bola de humo. Bola de humo. Una bola de humo. ¿En qué sentido? Interesantísimo, una bola de humo, sí. Una bola de humo que está ocultando aquello que deberíamos tener bajo la lupa. Exactamente. Y es la salida de Enrique Peña Nieto de la administración, de su desastrosa administración. Este mes, en lugar de estar peleando porque haya un aeropuerto de primer mundo o haya 2 pistas en Santa Lucía, paradójicamente mientras acarreamos cubetas con agua, Sí. Lo que debíamos estar haciendo era poner la lupa, insisto, en lo que hizo y no hizo Enrique Peña Nieto durante los últimos 5 años, 11 meses de desastroso gobierno. Exactamente. Deberíamos estar exigiéndole cuentas. Y mira, por fortuna, creo que ya comenzaron a pedirle esta rendición de cuentas, que es una condición necesaria, consustancial a cualquier democracia, la rendición de cuentas. En la Cámara de Diputados anoche, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, pues determinó no aprobar la cuenta pública de 2016. Ándale. ¿Y por qué? ¿Por qué la reprueban? Pues porque traen perdidos más de $1 billón de pesos. O sea, 1 millón de millones Un de millón pesos. de millones de pesos. ¡Qué barbaridad! No los pueden justificar la administración. Y tendríamos que tomar en cuenta que el presupuesto de 2016 fue de casi 5 billones. O sea, 1/5 parte del presupuesto está desaparecido. Un 20%. No lo ¡Qué puede barbaridad! justificar la administración, no puede decirnos a dónde se fue, en qué lo invirtieron, en qué lo gastaron, cómo lo dilapidaron, en qué se lo bebieron. No sabemos. ¡Qué barbaridad! Entonces, la cuenta pública de 2016, falta todavía que se revisen las de 2017 y 2018, más varias que están pendientes de Fox y de Calderón, que no fueron aprobadas. Ya es un principio de rendición de cuentas que estamos solicitando a los ciudadanos a través de nuestros representantes sociales. Y además, queridos amigos, con razón vemos tan activos y yo diría preocupados, porque es casi risible si no fuera lo trágico de lo que significan los recursos de la nación. Pero, por ejemplo, vemos, hablando de esos excedentes petroleros y de estos recursos que no encuentran dónde están, por ejemplo, en el caso, si nos vamos hacia atrás de Vicente Fox, tachando una consulta, diciendo cuestiones totalmente banales, ¿no? Igual el licenciado Calderón, pues igual en lo mismo, en que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio, ¿no? Y bueno, esto es bien interesante y nos tenemos que acostumbrar a todo esto y a todos los intereses que se tocan simplemente porque haya orden, nada más eso. Te seguimos escuchando, Paco. Mencionabas a Vicente Fox y sus críticas groseras, majaderas. Insulsas. Pero muy majaderas, ¿no? Muy al tono del ranchero que quiere intentar ser. Y pues no recordamos que Vicente Fox también canceló el proyecto de Texcoco y que lo canceló por exactamente las mismas razones. Mira, yo recuerdo, y lo escribí en su oportunidad, que Vicente Fox estaba de gira en Alemania y en Frankfurt, al visitar una planta ensambladora de Airbus, pues dijo, nosotros pronto tendremos un aeropuerto en la Ciudad de México moderno, digno para que estos aviones aterricen ahí, etcétera. Algo pasó en el camino de regreso de Alemania a México, porque cuando llega a México empieza a tomar acciones que van en sentido contrario a la realización de ese aeropuerto de Texcoco. Para empezar, la indemnización miserable a los ejidatarios de Atenco. Exacto. Que provocó un problema social que aún no concluye, que está latente. Pero ese fue el pretexto que tuvo Vicente Fox para cancelar el proyecto, la inconformidad social de los atenquenses. ¿Y esto por qué? Pues porque en su momento, tú recordarás a aquel gurú de la iniciativa privada, Juan Sánchez Navarro, se acerca y le dice, oye Vicente, este es un supernegocio. ¿Y tú en qué vas a ir en este negocio? ¿En qué libro vas a leer? ¿Cuál va a ser tu parte? Porque mira, todo el negocio es del Grupo del Estado de México, de los del Grupo Atlacomulco, y de los nietos y herederos de Gustavo Díaz Ordaz. Ahí está Sosa Texcoco, de Salim Nasta. Entonces, tú no vas a ganar con este proyecto, o a menos que te inviten, piedras que te inviten.
no lo invitaron, lo canceló. Se cayó el peso, se cayeron las bolsas, hubo una crisis financiera que nos haya llevado al borde de una hiperdevaluación. No sucedió nada de eso. Claro que sí. Vamos a ir un corte, queridos amigos. No tardamos, pero además, imagínense nada más que ellos mismos se están señalando, se disparan al pie al decir que es una debacle todo esto, porque entonces, ¿dónde está todo el trabajo de sus gobiernos para depender solamente de un aeropuerto? De un aeropuerto. Por supuesto, y que todavía ni siquiera está, ¿no? Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista y nuestro canal de YouTube, Club de Periodistas de México AC, y usted está aquí en Voces del Periodista Radio. Estamos con el maestro Francisco Rodríguez, columnista, su columna Índice Flamígero, pero además sus espacios en televisión, sus columnas en diferentes medios son fundamentales. Es un referente fundamental. Yo quiero agradecerle a Luis Javier, nuestro cartonista, que nos va a compartir el gran coraje avión a pique. Aquí para quienes están en radio, pues les vamos a... ¿Cómo les describirías esto? Pues una gran bolsa con alas, ¿no? Es una bolsa de dinero que dice verdaderos intereses de empresarios en Texcoco, con un par de alas, 2 turbinas, que va a pique precisamente. Exactamente. Y 2 de los cresos empresarios mexicanos, los ricos empresarios mexicanos, que están diciendo, nos falló el avioncito. Aquí yo te pediría que si lo volteas para la cámara, para nuestro canal de YouTube, aquí que vean y aprecien tu gran trabajo. Gracias, Luis Javier, qué amable. Y bueno, pues vamos a continuar, queridos amigos. Qué maravilla todo lo que yo dije en 15 minutos. Luis Javier lo plasma en un cartón, sí, es extraordinario, una creatividad increíble. Gracias, Luis Javier, querido. Y fíjense, amigos, que continuando con el maestro Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, con estas malas memorias, ¿no?, de estos expresidentes, e incluso también lo que él dice, recapitulando, que él cree que esta sobrereacción por la cancelación de Texcoco, del aeropuerto de Texcoco, pues es una bola de humo para que no estemos viendo lo que debemos ver. Y aquí hay algo fundamental que debemos de conocer los mexicanos. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, y quienes no, pues de recapitular, y si no, también reflexionar. Se están haciendo realmente investigaciones, simplemente los números, para ver cómo están los cierres de los años anteriores, ¿no? Incluso se está viendo que no concuerdan algunos años cierres fiscales desde Vicente Fox, Felipe Calderón, y por supuesto también, por lo pronto, el 2016 de Enrique Peña Nieto. Falta de verse estos más recientes. Te seguimos escuchando, es un punto importantísimo. Sí, fíjate, son 2 pasos los que la Cámara de Diputados en concreto tiene que llevar a cabo en relación a los ingresos y a los egresos del gobierno. El primer paso, pues, es autorizar cuánto va a cobrar de impuestos y cómo lo va a gastar, que son los presupuestos anuales, las leyes anuales de presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos. Pero luego la Cámara de Diputados le pide cuentas al Ejecutivo. A ver, eso que te autoricé, que cobraras, y eso que te autoricé que gastaras, dime si efectivamente lo hiciste tal y como yo te lo aprobé. Y entonces ese acto se llama cuenta pública. Y la cuenta pública, pues primero pasa por la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados. La Auditoría Superior de la Federación, pues hace la revisión de que corresponda ingreso con gasto, y que además las partidas que hayan sido autorizadas por el Congreso, por la Cámara de Diputados, esto es, tantos millones de pesos para educación, tantos millones para salud, efectivamente hayan ido para ahí. Para lo que estaban etiquetados. La verdad es que desde hace mucho tiempo la Secretaría de Hacienda dispone de los recursos como le da la gana, violando flagrantemente la ley de presupuesto de egresos. Es una violación que merecería responsabilidades a los funcionarios de Hacienda, a todos, ¿eh?
Porque gastan como se les da la gana, mueven partidas para donde quieren, sin respetar lo que se les ordena desde la Cámara de Diputados. Ujú. Y en cuanto a la cuenta pública, pues si vemos ese retraso en la aprobación de cuentas públicas desde Vicente Fox a la fecha, pues obedece a que los legisladores del pripanismo, El dedo nada más. pues levantaban el dedo y a veces les daba la gana aprobar, pues era mucho trabajo revisar todos esos documentos. Y a veces no, pero también lo utilizaban como elemento de presión. Por ejemplo, si en algún momento Felipe Calderón quería reformar o mover alguna cosa que su antecesor Vicente Fox hubiese hecho bien o mal, pues amenazaba con que iba a revisar la cuenta pública de determinado año. Ándale. Entonces el otro cedía y ya la cuenta pública, pues que nada más había servido como instrumento de presión, se olvidaba y se dejaba ahí. Por eso hay tanto retraso en revisión de cuentas públicas. Oh, Pero ahora los diputados, mayoritariamente chantaje. morenistas, ajá. pues asumieron su papel de verdaderos revisores Ujú. de las cuentas de egresos e ingresos de la Federación. Y eso es muy bueno, ¿eh? Porque Es finalmente tenemos sensacional. una representación, alguien que verdaderamente nos está representando en lo que pedimos el 1 de julio. Ujú. Un gobierno honesto que rinda cuentas. Exactamente. Pues eso es lo que está sucediendo y eso es parte de la bola de humo que se está haciendo, esta sobre exposición de una decisión, como bien lo dice el maestro Francisco Rodríguez, y lo repito porque es muy importante lo que tú dijiste, que es que Vicente Fox ya había cancelado el proyecto de Texcoco y no pasó absolutamente nada. Ahora nos dicen que todo depende, ¿no? de esto. Nos damos cuenta que no. ¿Qué cosas hay más atrás? ¿Qué cosas como ciudadanos responsables debemos estar atentos? Nos damos cuenta cómo se utiliza, obviamente, y cómo hay, como tú les llamas, textos servidores o lorocutores o como... Entonces, de alguna manera, ¿qué hacer como ciudadanos? Independientemente que ya las redes pues nos permiten y hay, darnos cuenta de más cosas, no todo es verdad realmente, pero poner el acento en esto, en esta exigencia, esta rendición de cuentas. ¿Qué es lo que sigue, Paco? ¿Qué es lo que tú crees que tú que conoces y tienes esta experiencia de estas lecturas de estos entes que se dicen políticos en las reacciones próximas y que ya estamos a unos días, a 30 días, a escasos 30 días de que termine este gobierno? Fíjate, creo que esto va a ser contraproducente para líderes empresariales y para los textoservidores, medios, locutores que les hicieron eco. Porque la gente ya no les cree. Exacto. O sea, imagínate. Se ponen en evidencia, sí, ¿no? Sí. Imagínate tú, estás en tu casa, tu señora te dice, no me alcanzó para carne hoy. Ajá. No me alcanzó para carne. Y estás escuchando que el señor presidente del Consejo Coordinador de Empresarios de la Luna y de México está diciendo que está perdiendo miles de millones de pesos el empresariado. La gente que tiene tantas carencias, ¿les va a hacer caso a estos señores que están peleando por un aeropuerto de primer mundo cuando en México hay tantas carencias? Exactamente. Cuando en México se necesita más inversión en hacer producir al campo para que seamos autosuficientes en materia alimentaria, cuando se necesita replantear la política salarial, cuando requerimos que haya más inversión, que haya verdadera inversión en salud. Tenemos hospitales sin medicamentos, claro, sin camas para los pacientes. Hace poco un amigo lamentablemente sufrió un problema de un derrame cerebral y 2 días estuvo en una silla de ruedas en el área de urgencias de un hospital del ISSSTE. Qué bárbaro. Porque no había camas. Hemos sabido de casos como estos, desgraciadamente, mucho, ¿no? Y en los informes de las autoridades, dicen que está maravilloso. Presidencial, dicen que tenemos una cobertura de salud excelente. ¿Sabes por qué? Porque afiliaron a más gente al Seguro Popular. No porque le hayan dado servicios, sino porque hay más afiliados al Seguro Popular. Y eso tiene que cambiar. Exactamente. Y lo estamos cambiando. Exactamente. Parte de todo esto, queridos amigos, es asumirnos así, como bien lo dice el maestro Paco Rodríguez, lo estamos cambiando.
estamos siendo partícipes y no nos hagamos a un lado. No nos hagamos a un lado, no caigamos en morder el anzuelo, que cada vez es menos, ¿no? Menos personas, porque simplemente falta sentido común. Quien tenga 2 dedos de sentido común, pues ya la hizo, porque no vamos a caer en pues una serie de circunstancias y de maneras de tratar de distraernos, porque esa es la palabra, pues sin argumentos, con cuestiones muy viscerales y cómo ha ido escalando la violencia y así quieren manejar esto. Entonces, maestro Francisco Rodríguez, ¿qué debemos hacer ahorita? Estar atentos, cómo hacerlo, hacia dónde podemos poner nuestros reflectores, nuestra mira, para estar vigilando, para exigir que esto sea, que suceda, que no nos distraigamos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Yo creo que lo que debemos hacer es preguntarle a la gente, que ellos nos digan qué es lo que debemos hacer. Porque durante mucho tiempo hubo quienes trataron de decirnos qué era lo que teníamos que hacer. Y nos coartaron, y nos maniataron, y nos amordazaron. No, la gente sabe qué hacer. En cuanto a estas voces que han sobrereaccionado, volvemos al tema, pues la gente ya discriminó, ya sabe a qué líder empresarial creerle, ya sabe a qué periodista creerle y a cuál no. Exacto. Ya ha escogido ya los medios de comunicación en los cuales tiene pues confianza. Uno de estos, por supuesto, es Voces del Periodista. Y también México, el MX, tuyo, MX en televisión está extraordinario. ¿Saben qué, amigos? Yo me refiero a esto, por ejemplo, ¿qué hacer en qué sentido? Obviamente en lo que nos dices es una reflexión muy importante, pero por ejemplo nosotros podemos tener contacto, buscar quienes nos representan. Ahora ya sabemos mucho más y ya nos dimos cuenta que es fundamental saber los nombres de nuestros representantes. Por supuesto. Pero por ejemplo, hacia ellos preguntarles y ver cómo van el asunto, por ejemplo, en los casos precisamente de las cuentas, digamos, ¿no? Hacia dónde debemos de exigir, de voltear, de ver y que vean estas nuevas autoridades ya en el legislativo, que nos pusimos las pilas y que estamos viendo realmente y dándonos cuenta que están haciendo las cosas que se deben hacer. En la página de internet de la Cámara de Diputados y del Senado de la República están las imágenes y los correos electrónicos de los diputados y de los senadores, de todos los partidos. Hay que mandarles un correo, hay que decirles, estamos pendientes, queremos saber más, presionen de la cuenta pública, busquen dónde está ese billón de pesos, ese millón de millones de pesos que no encuentran cómo se fueron en 2016 y rasquen más en 2017 porque seguramente se fueron mucho más. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República, queridos amigos, con el maestro Francisco Rodríguez, extraordinario columnista, Premio Nacional de Periodismo y parte fundamental de la dirección del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Un privilegio. Oye, puros elogios para mí, pero también hay que dártelos a ti, sobre todo a ti. No, Paco, solamente querido, por tu prestancia y tu belleza física, no, sino sobre todo porque has sido fundamental en el avance de la libertad de expresión en nuestro país. Ay, tu padre, tú sigues la tradición y este templo de la libertad de expresión, como tú bien le llamas, pues nos ha acogido a muchos, nos ha acicateado a más y nos ha premiado también a quienes a veces no tenemos los merecimientos, pero lo reconocemos mucho. Al contrario, maestro, y gracias a ustedes, son el corazón, tú como parte fundamental de estas instituciones del club y de la fundación también, eres parte entrañable y fundamental. Gracias, Paco, querido. Fíjense, nada más está aquí Luis Javier, extraordinario cartonista, caricaturista, que bueno, yo tengo el orgullo aparte que no quiero mostrar tanto esa parte, pero ya después les comentaré por qué tanto cariño a Luis Javier, extra de su talento reconocerlo. ¿Qué dicen los faltantes? Sí, los faltantes, y se ve una caja fuerte con dinero que dice cuenta pública, y afuera hay un ratón, una ratota, es una ratota que dice gobierno de Peña, y un ratoncillo por ahí corriendo dice, tengo unos $8 para rellenar.
Pues sí, ya se llevaron todo, ahora con pancholares. Buenísimo. Y dice, hagamos algo que ahora nos van a auditar. Si lo puedes mostrar para quienes nos está viendo, Luis Javier querido, está extraordinario y de veras la capacidad de síntesis que tienes, muchísimas gracias. Gracias, Luis Javier, exactamente. Amigos, aprovechar el tiempo con el maestro Francisco Rodríguez, que siempre está ocupado, siempre es muy requerido, y bueno, pues ahora lo tendremos unos minutos más. Paco querido, ¿qué crees tú pertinente que debamos compartir con nuestros queridos amigos en este ejercicio, en esta reflexión, en este contar con tu experiencia para estos momentos fundamentales en los cuales deberíamos estar celebrando lo que tanto tiempo nos quejamos, que no se nos escuchaba, que no se nos atendía, que se hacían cuestiones pensando antes que nada en capitales que ni siquiera transparentan las cosas en vez de priorizar el interés público? Lo fundamental ahora de retomar este interés público, este interés de todos y la participación nuestra. Sí, fíjate que en primer lugar yo quisiera destacar del mensaje de ayer del señor Andrés Manuel López Obrador, este video que compartió en sus redes sociales, pues algo que dijo y que me llamó poderosamente la atención e hizo que, como dicen los jóvenes, me cayera el 20. Dice, o dijo el señor López Obrador, yo no voy a ser gerente, voy a ser presidente. Y es que efectivamente los empresarios estaban acostumbrados, y nosotros también pues habíamos dejado que eso sucediera, estaban acostumbrados a que el presidente de la República fuera su gestor, el que les conseguía los business, el que les traía a los inversionistas extranjeros, el que pedía los moches, el que incluso se quedaba con parte de los moches o con muchos moches. Y lo que estamos viendo ahora es que Andrés Manuel López Obrador dijo, yo voy a ser presidente. Y el presidente es para las mayorías, no el gerente de las minorías, sino el presidente de las mayorías. Y creo que esta decisión del lunes es en consecuencia de ese pensamiento de ser presidente de la República y no gerente de los empresarios, no el que les hace los negocios, no el que les hace los mandados a los empresarios. Había un detalle que pocos se percataron ayer. Ajá. Al lado del presidente electo había una mesita con libros. Ajá. Y el libro que estaba en la parte superior decía, ¿quién manda aquí? Era la pregunta, ¿quién manda aquí? El mensaje es muy claro. El mensaje es muy claro. Andrés Manuel López Obrador tiene el mandato y puede tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Pues porque se lo dimos 30 millones de mexicanos. Exactamente, y ahora se trata de que dicen que interponen recursos y todo esto, pero finalmente fuere lo que fuere, como tú dices, pues ya en su momento se tendrán las capacidades jurídicas necesarias para hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Definitivamente. Exactamente. Y bueno, ¿qué otra circunstancia tú ves ahora que tengamos que tener en la mira los ciudadanos, por ejemplo? Esta cuestión de los recursos, ¿qué hacer para que esto no se repita? Obviamente yo también recuerdo esto que tanto ha dicho Andrés Manuel López Obrador, se barren las escaleras de arriba para abajo. Si está el ejemplo de arriba, pues seguramente no dudamos que a lo mejor hubiera algún colado que vaya a pasar o suceda alguna cuestión, pero cuando se tiene una autoridad arriba, siempre el orden va a estar pues mucho más fácil de aplicarse. Cuando desde arriba tratan de arreglar, si es que tratarán de arreglar algo y no se tiene la solvencia moral, pues con qué cara lo hacen. Sí, el padre de familia que llega borracho a su casa no puede recriminarle al hijo que no beba, ¿verdad? Exactamente. Esto es muy importante y es fundamental. También es muy importante, amigos, recobrar la parte de la sensibilidad de la cultura. Se va a impulsar mucho la cultura, se está hablando de otra manera, otro lenguaje. Y tú comentabas precisamente en tu columna de ayer esto de que se presentó precisamente aquí en el Club de Periodistas de México un libro importante
de un pensador que articula a partir del arte, de los murales, de la historia. Es el último gran muralista mexicano, ¿eh? Exactamente. Julio Carrasco Bretón. Exactamente. Y el maestro Julio Carrasco Bretón, que presentó aquí un libro. El otro laberinto. El otro laberinto, exactamente. Precisamente habla y toca un punto sobre este pensamiento del mexicano, del análisis, y tú también lo comentaste en tu columna de ayer. ¿Por qué no nos compartes esta parte, maestro? Fíjese que incluso, nosotros somos seguidores tuyos, lo sabes, y lo subimos a Twitter, pero ¿por qué no nos lo compartes tú? Bueno, la psicología del mexicano es muy compleja. Han venido personajes del extranjero que no atinan a entendernos, ¿no? El propio Malraux, padre del surrealismo, pues tuvo que huir de México ante nuestro surrealismo cotidiano. Dalí dijo que éramos mucho más extravagantes que él. Pero esto tiene una explicación, según Octavio Paz. Pues nuestra cultura es dicotómica. Estamos entre el indio conquistado y el español conquistador. Y eso lo traemos dentro. Y nuestra psicología, pues permanentemente está siendo víctima de este pleito entre nuestros dos orígenes. Uh-huh. No somos completamente europeos, no somos completamente indígenas. Entonces, pensar de esta forma nos hace pensar de formas muy, muy distintas a lo que cualquier otra sociedad podría preverse, ¿no? En otra sociedad. Exactamente. Pues aquí, con esta reflexión, queridos amigos, y de asumirnos y de tomar la parte mejor de todo, y qué mejor que esa esencia nuestra historia, nuestras raíces, y precisamente tanto tiene que ver el muralismo con ello, y hemos hablado aquí sobre muralistas y sobre el muralismo, sobre nuestra cultura, este acervo maravilloso que tenemos y que debemos de dar el seguimiento, es importante. Por otra vez, parte también al final nos compartías, ¿no?, de todo esto que se habla de la bolsa, del quiebre de la bolsa, que es parte de todo este ruido del que nos estabas diciendo, y también te hacías una reflexión muy interesante. Sí, fíjate que un experto en cuestiones financieras, que además ya predijo que vendría la crisis llamada de .com, ¿te acuerdas aquella al principio del siglo, de los .com, sí, que hizo caer a la bolsa de Nasdaq, y que también predijo con exactitud la crisis del 2008, aquella de las hipotecas subprime? Bueno, pues ahora predice que en estos días, justo en estos días, y yo calculo que sí puede ser así porque estamos a 6 días de las elecciones de Estados Unidos, van a estallar un problema fuertísimo en las bolsas de valores de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque han venido actuando con todas las trampas del mundo. Han trampeado a todo el mundo. Aquí mismo en México, la bolsa de valores está manejada, pues si te fijas, por sedillistas. Y la Bolsa de Valores de México pues la controlan las grandes empresas, y ellos suben y bajan como ellos quieren, y luego le echan la culpa a la consulta, al aeropuerto, a López Obrador. Exactamente. Queridos amigos, vamos a ir un corte, y pues yo quiero agradecerte enormemente, Paco querido. Siempre te requerimos, siempre necesitamos tu pensamiento. Muchas gracias. Gracias. Y yo necesito de tus vitaminas siempre. Paco querido, vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, de Grupo Radio Turquesa, frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Agradecemos enormemente al maestro Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político, que siempre pone índice flamígero. Bueno, pues su presencia. Y pues pedimos al doctor Juan Ramón Jiménez, y también agradecemos mucho el compartir con nosotros también, él como especialista en economía, sobre estos tópicos que nos decía el maestro Paco Rodríguez, querido doctor Juan Ramón Jiménez, economista, Premio Nacional de Periodismo, y también parte muy importante de nuestros espacios. Doctor querido, el maestro Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, nos comentaba que se han detectado irregularidades tremendas, de un 20% de faltantes en la cuenta pública.
y que probablemente todo esto sea una bola de humo, todo lo que está sucediendo alrededor de que sobre el aeropuerto de Texcoco, ¿verdad? Tratar de distraernos de lo fundamental que son asuntos como ese. ¿Cuál es tu punto de vista y tu comentario, doctor? Y muchísimas gracias. Sí, Celeste, pues un abrazo a Paco, que estábamos aquí escuchándolo y bueno, tomamos aquí tu lugar, pero con mucho orgullo, mucho placer. Y también saludos a Claudia, su hermana, que también tiene Lindísima, sí. otra columna también. Ambos periodistas muy incisivos. Obviamente el tema de la cuenta pública es importante porque es la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, los cuales quiere decir que no rinden cuentas. Es decir, si ellos sobre la Constitución dicen que van a hacer cumplir las leyes y las leyes que de ella emanen, pues prácticamente se les pudiera fincar un delito que no está todavía tal cual, pero que debería estar, que es una abrogación, o sea, ellos abrogan de la Constitución. Ellos prácticamente, los funcionarios que están faltando, que tienen esas faltas, están pues prácticamente abjurando, es la palabra correcta, abjurando de la Constitución. Y por lo tanto se podrían hacer acreedores hasta cárcel o alguna otra cosa que fuese, si la cosa fuese muy grave, de lesa patria. Pero el asunto de la cuenta pública es importante porque no es la primera vez. Desde que yo recuerdo que estaba en Hacienda, siempre hubo la opinión de Hacienda de que se tenían que cumplir requerimientos de gasto que no había. Por ejemplo, Peña Nieto ha tenido una cantidad enorme de gasto público y lo vemos como ciudadanos en la radio, sobre todo en la radio, que es la que más llega al pueblo, una repetición inútil, gasto inútil de dinero, con tonterías verdaderamente aberrantes y que no reflejan el interés de la ciudadanía en estos temas. Entonces yo sería de la idea de continuar eso que dejó Paco aquí como una tarea, de que hubiera una rendición de cuentas efectiva, Celeste, porque lo que vemos es esto, y sobre todo en este sexenio, ha habido un gasto enorme, gigantesco, viajes acá, viajes acullá, con 200 gentes que no rinden nada y que solamente son pleitos de la pareja presidencial. Entonces, yo creo que valdría la pena hacer un intento de auditoría ciudadana, de una contraloría ciudadana, una contraloría que debería estar, esa es la propuesta que hemos lanzado recientemente en Monterrey, que exista una contraloría ciudadana que tenga poder de castigar, no solamente de denunciar, sino de castigar ilícitos de la cuenta pública. Porque si de por sí ha habido tanto faltante, y yo recuerdo ahorita el caso de mi paisana allá con la estafa maestra, Rosario Robles, que dice que también nació en la capital, pero ella nació en una zona serrana cercana a Saltillo que se conoce como la Siberia. Entonces en la Siberia, los domingos la gente de Saltillo y Monterrey van a montar a caballo. Entonces por eso le decían a Rosario Robles la Alazana, porque pues, nació en San Antonio de las Alazanas, allá en la sierra de Saltillo. Pero la señora, economista, desafortunadamente, ha sido una pésima imagen para los estados, para mi estado, de que en cuanto fraude ha salido ella como responsable. Tenemos el caso de Ahumada, ¿recuerdas? Claro, Carlos Ahumada, claro. el asunto de que se fueron a Cuba, de que Fidel los agarró, de que ahora el personaje dice que el gobierno de México les tiene que indemnizar por tanto escándalo que hubo. No, o sea, el hecho es que ella, siendo jefa de gobierno, permitió tanto ilícito y ahora como secretaria de Desarrollo Social, esta estafa maestra, que es verdaderamente increíble que esto pase en un país como México, que es una potencia, que es un país moderno, que es un país nuevo,
no es un país viejo. Entonces nos están pasando esto porque no tenemos castigo para los funcionarios. Exigimos prácticamente castigo, y castigo ejemplar, como en algún caso un panista allá en Baja California decía: ok, yo soy gobernador, ustedes diputados, senadores están faltando a sus labores, los voy a poner a barrer las calles. De perdida que la gente los vea cercanos a ustedes, barriendo las calles. Entonces, hasta esos ejemplos son necesarios para hacer castigos. Y fíjate, paradigmático, y hablas de un partido que pues se ha caracterizado precisamente por lo contrario, porque también podríamos hablar de el daño patrimonial que se hizo en esos sexenios, como le dicen, la docena trágica, ¿no? No, sí, o sea. Entonces, en todo hay como en la viña del Señor. Tú recuerdas el caso claro. mencionaba yo en otro programa, Javier Corral. Javier Corral es un caso fuera de contexto del panismo, porque él ha estado en contra de la ley Televisa, ha hecho muchas cosas positivas, también tiene su cola, como todos los políticos la tienen, pero el hecho... Ya hay que ver y exigir qué pasa, por ejemplo, con Javier Valdés, ¿no? Ándale. Eso, y con no, Marcela también. Miroslava Brecht, ¿sí? Claro. O sea, lo que pasa es que es un estado tan grande y con pocos recursos que los gobernadores no pueden mantener al crimen organizado bajo control. Tienen que luchar fuertemente contra ello, y a veces nos lleva a situaciones tan críticas que ¿qué vamos a hacer con ese problema social que ha generado el crimen organizado? Porque no solamente está en las calles, en las escuelas. Decíamos... Yo creo que el crimen, organizado ha crecido al amparo y la protección del poder, porque sí. Si no, no sería posible si cada quien hiciera lo que le toca. Y muchas de las veces la línea divisoria es francamente poco visible, ¿no? Porque si no, no se comprenderían muchas cosas. Pero bueno, nos está diciendo Jonathan que ya estamos casi para salir del aire. Y entonces, en este punto, queridos amigos, hay que ir al meollo de los asuntos, hay que exigir la verdadera rendición de cuentas. Hay que ver que legisladores están ahorita haciendo ese trabajo. Hay que ver y dar seguimiento para que se aterrice. Ahorita estaban hablando, como lo decía el maestro Paco Rodríguez, de este ejercicio de 2016, ¿no? Sí. De la cuenta pública 2016, pero que en algún momento dado también se van a ir porque hacia atrás en cuanto a que encontraron irregularidades fuertes en el sexenio de Vicente Fox y también en el de Felipe Calderón. Entonces yo creo que hay que hacerlo porque ha sido un maridaje que se dio por ciertos personajes que tenían la posibilidad y la oportunidad histórica, sobre todo Vicente Fox, de sacar adelante al país. Y vemos cuáles son los resultados. No tenemos que utilizar calificativos, simplemente la historia es la que habla por sí misma. ¿Qué decimos de Felipe Calderón? Y bueno, ¿y qué decimos del actual gobierno? Ustedes saquen sus conclusiones. Hay que tener y organizarnos para ser participativos, como lo estamos haciendo los ciudadanos. Y yo le pediría ya para despedirnos a Luis Javier si nos muestra su cartón. Precisamente corrupción de última hora, cuenta pública, está una ratotota con un lapizote, queridos amigos, para quienes estén en radio, y dice, a ver si esta goma borra. Y bueno, pues con esa cuenta quiere borrar los errores del gobierno actual, el dinero faltante, pues de la cuenta pública. Y por otra parte está otro ratoncito a un lado. Dice, ya trae el cartoncito que dice 1 de diciembre, nuevo gobierno, y le dice, apúrate, ya no hay tiempo. Y acá es otro lapizote abajo, ¿no? Entonces está estupendo. Gracias, Luis Javier. Si lo puedes mostrar a la cámara para quienes nos ven en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC y buscar Voces del Periodista Radio. Y bueno, queridos amigos, nosotros les recordamos que sigan en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Gracias, doctor Juan Ramón Jiménez. Gracias, maestro Francisco Rodríguez. Gracias, Luis Javier. Y sobre todas las cosas, gracias a usted, gracias a nuestro público queridísimo y gracias a ustedes, sobre todo, queridos amigos. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias.